tardes. Bienvenidos. Este será nuestro primer encuentro en higiene y seguridad industrial. Digámoslo así, es un momento propicio entre lo que fue la entrega del primer módulo y el inicio de lo que corresponde al segundo módulo. Bien, por consiguiente, voy a conversarles un poquito de ambos contenidos, de la información que se maneja como tal. Como es nuestro primer encuentro, lo primero sería presentarme. Soy Betty Bayona y soy la docente de la cátedra y voy a presentar ahora la materia en sí. Y con eso comenzamos las explicaciones, porque recordemos que en el primer módulo lo que hablábamos un poquito era de las generalidades, o el primer contenido a desarrollar eran aspectos generales o conceptos y generalidades de la higiene y seguridad industrial. Como tal, es una cátedra, es una materia, es una información que se maneja como tal en conjunto, higiene y seguridad industrial. Sin embargo, son conceptos que se pueden entender de forma separada. Higiene está asociado a normas, normativas, reglamentos, instrucciones que nos señalan cómo se debe ejecutar una tarea de forma tal que esté acorde y brinde garantía o seguridad a un trabajador. ¿Bien? Algunos pueden decir, no, pero profe, la higiene se asocia con limpieza, con orden, con pulcritud. Por supuesto que sí. Y entonces lo que pudiéramos decir es que en el caso de la parte laboral, la parte del desempeño de los trabajadores, higiene está relacionada con todas esas normativas, reglamentos, instrucciones, que va a permitir que exista un orden y limpieza en el sitio de trabajo. ¿Bien? ¿Qué es el sitio de trabajo? Es aquel lugar o aquella ubicación donde la persona desempeña sus tareas normales. Puede ser, en el caso, como se habla del área industrial, puede ser tranquilamente frente a una maquinaria o un equipo que él tenga que utilizar. Si nos trasladamos a la idea, a modo de ejemplo, donde yo me estoy desempeñando en este momento como un escritorio, ese es mi lugar de trabajo o mi sitio de trabajo, el cual tiene que siempre tener un orden, limpieza, pulcritud, todos los elementos que yo utilice, o las herramientas, equipos que yo utilizo para desarrollar mi trabajo, tienen que estar a mi alcance. Como tal, ¿qué podría yo entender como alcance? O a mi alcance. Bien, permítanme, voy a demostrar. Nosotros podemos estirar nuestro brazo, tranquilamente, tú, mi persona, ¿bien? Y el hecho de extender el brazo, ubicarlo al frente nuestro, como tal, tomar un objeto con la mano, ¿bien? Sin necesidad de estirarnos, sino simplemente lo tomamos con toda la soltura o con toda la comodidad del caso. Ese se constituye en nuestro alcance. En primera instancia, el alcance lo vamos a medir hacia el frente y luego lo vamos a trasladar las dos manos, los dos brazos extendidos, hacia nuestros costados. Un rango de 180 grados, un semicírculo, ¿bien? Ese va a ser el alcance que nosotros vamos a tener. Depende de la contextura o del físico nuestro. Entonces, la higiene se va a caracterizar por prevalecer o por ayudarnos a mantener el orden y pulcritud, orden y limpieza, en el sitio donde estamos trabajando y que todos los objetos estén a nuestro alcance. Equipos, herramientas, utensilios y demás. ¿Bien? Luego nos dice seguridad, higiene y seguridad. El término seguridad se refiere a sentirse confiado o seguro. Es decir, que yo no presento ningún temor ante algo que se está viviendo o que se está presentando ante mí. Siento confianza, tengo certeza de que todo está bien,
de que está funcionando como debe ser y que no tengo yo ningún riesgo o inquietud de que algo malo me pueda ocurrir. Y el término industrial está asociado a la industria, que se está ejecutando las tareas, las actividades dentro de un espacio con maquinaria de tipo industrial, que se elaboran productos de tipo industrial, que se ejecutan procesos industriales o procesos de transformación que involucran maquinarias de cierta envergadura y que presentan o generan un riesgo a la seguridad e integridad física de los trabajadores. En otras palabras, que se hace en una empresa. Actividades que se realizan en un lugar donde hay maquinarias y se elaboran productos. Bien, ojo, no es que solamente implique el hecho de ser manufactura o productos tangibles que podemos tocar. También hay higiene y seguridad en el caso de servicios, pero como tal no se le asocia necesariamente con la parte industrial, sino más hacia la prestación o atención del público, de clientes, de personas en general. Entonces, al haber ese distanciamiento o esa separación entre productos tangibles, productos intangibles o servicios, hubo un consenso entre autoridades o personas involucradas en estas áreas y se decidió incursionar o unir el término industrial con la parte de servicios. Y por eso hoy en día hablamos de espacios o higiene y seguridad laboral o bien ocupacional. El ocupacional es un término que está asociado a la ocupación, es decir, a las actividades que yo realizo en un momento dado. Bien, mi ocupación, mi trabajo. Y laboral es porque se refiere a la labor, a la acción de trabajar. Pero en el caso venezolano hay que hacer una salvedad adicional. A partir del año 2005 hubo una publicación o una actualización de la Ley Orgánica de Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo. Bien, y en este caso ya se agregó la terminología de seguridad y salud laboral. Ella engloba todas las empresas de cualquier índole, sean de servicios, sean de producción, sean industriales, sean de comercialización, sean de salud, sean de cualquier rubro o modalidad de atención o prestación de servicios. Entonces, allí mantenemos el término seguridad, no hay ningún problema. Ya les comenté que la parte laboral se refiere a la labor o a la acción, al trabajo que yo realizo. Pero, ¿qué es salud? Bueno, palabras más, palabras menos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, ella se refiere al estado de bienestar de las personas. Es estar bien, física, mental, e, física, mental y emocionalmente. En conjunto, los tres al mismo tiempo. Eso es cuando nos sentimos bien. Desde el punto de vista físico, sería todo lo que es nuestro cuerpo, que no tengamos ningún percance, ningún golpe, ninguna cortadura, ningún dolor, bien sea externo o interno. Externo me refiero a cuando lastimamos la piel, ¿ok? Y en el caso de lo que se refiere a lo interno, pues es todos nuestros órganos, nuestra musculatura y paremos de contar, ¿no? Es sentirnos bien en todo sentido. Cuando tenemos fiebre, tenemos malestar de gripe o dolor de cabeza, te aseguro que no te sientes bien. Entonces, en ese momento no hay salud, hay una situación anormal en en nuestro cuerpo. Desde el punto de vista mental, bueno,
¿Cuántas personas no presentan situaciones como ansiedad, depresión? También pudiéramos estar hablando de esquizofrenia, eh, traumas, ¿bien? Son situaciones asociadas a la psiquis, al manejo de nuestra condición mental e incluso también emocional, tristeza, alegría, rabias, desmotivación. Todas ellas, de alguna manera, nos hacen sentir en condiciones no adecuadas o, vamos a decir, nos hace sentir un poco mal, que es todo lo contrario de sentirse bien o estar en bienestar. ¿Ok? Esto es lo que consideramos salud. La idea es que los trabajadores, en su lugar de desempeño, en su lugar de desarrollo profesional y laboral, se sientan cómodos, se sientan adecuados, con condiciones óptimas para desempeñarse y que puedan brindar o dar su mejor rendimiento. Eso es lo que nosotros buscamos con la higiene y seguridad industrial, o bien salud y seguridad laboral. Por supuesto, en este caso vamos a hablar de higiene y seguridad industrial por ser el nombre propio de la materia. Pero no voy a descartar el uso de los otros términos. ¿Ok? Se hablaba de generalidades. Bueno, aspectos generales como tal, tengo muchos que señalar. En primera instancia, hay organizaciones, hay instituciones que se encargan de velar y garantizar estos, ¿ok? A nivel internacional tenemos, por ejemplo, la OIT, la OMS, que son organismos afiliados o que surgen de la Organización de las Naciones Unidas. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de sus funciones está velar por las garantías y los beneficios laborales. Esto involucra desde sueldos, salarios, condiciones laborales, reconocimiento de igualdad de las personas, hasta lo que nos compete a nosotros, que es garantizar la integridad física de las personas y condiciones adecuadas para desempeñar sus labores. Bien, también tenemos la Organización Mundial de la Salud, que esta se refiere a el organismo también adscrito y asociado con la Organización de las Naciones Unidas, pero para velar y garantizar la salud de todas las personas. Acá hay que hacer la salvedad. Ella se vela por todos, ¿bien? Pero tiene su condición particular y especial donde asiste también a los trabajadores, que es el área que nos compete acá, como materia, como parte de la carrera. Bien, los ingenieros industriales no somos ingenieros de higiene y seguridad, pero es una de las principales labores que nosotros vamos a desempeñar o de las que vamos a estar involucrados. ¿Ok? El ingeniero industrial en gran medida trabaja en planta, trabaja con el proceso productivo, esa es la idea de nosotros como desempeño principal. Pero también va a garantizar o va a tener dentro de sus funciones velar por el recurso humano. Vamos a tratar de hacer lo más eficiente posible el uso y disfrute, aprovechamiento de todos los recursos disponibles en la empresa. Recordemos cuáles son ellos: recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. De esos cuatro, como tal, nosotros estamos directamente involucrados con tres. Los materiales, porque es todo lo que nosotros utilizamos para transformarlo a través del proceso productivo. Los recursos tecnológicos precisamente se implementan y se utilizan allí en ese proceso productivo. Y el recurso humano es el que va a darle cumplimiento o va a permitir que se desarrollen las actividades del proceso productivo propiamente, de la transformación o la elaboración de ciertos y determinados productos. Bien, la higiene y seguridad está orientada a cuidar de los tres. ¿Ok? Ojo, vamos a cuidar de los tres recursos: de los materiales, de la tecnología y del recurso humano, de los trabajadores. La materia como tal
ella se va a enfocar en garantizar la calidad de vida, las condiciones de salud, las condiciones de seguridad de los trabajadores. ¿Y cómo lo va a hacer? Brindándole las mayores atenciones al trabajador, garantizando que el espacio donde se desempeña tenga condiciones óptimas, ¿bien? Y que los procesos productivos sean seguros, funcionen perfectamente, sin ninguna anomalía, sin ningún retraso, sin ningún daño dentro de la maquinaria y los equipos, de forma tal que no haya percances o situaciones extrañas y que puedan generar un daño en la integridad física del trabajador. Adicional, los materiales tienen que también garantizarse que sean de calidad para que no sufran ningún daño o deterioro en el momento que se está haciendo la producción como tal y que puedan directa o indirectamente afectar al trabajador. ¿Bien? En esta parte es muy importante. Pero por supuesto, el recurso más importante o de mayor relevancia que tenemos que cuidar es a nosotros mismos, a los trabajadores, a nuestros compañeros, porque ellos son el alma, la vida de la empresa. Lo material se puede recuperar, pero ¿cómo hacemos si perdemos a un trabajador? Bien sea porque tuvo un accidente que lo inutiliza de alguna manera o peor aún, que provoca su deceso, su fallecimiento. Esa persona no se puede recuperar. Bien, entonces, por eso es que tenemos que hacer mayor hincapié en cuidar de nuestro trabajador. Garantizar la higiene y seguridad industrial en la empresa tiene sus ventajas. Desde el punto de vista de la organización de la empresa en sí, en primera instancia, y va a parecer que yo soy como totalmente materialista, pero no es la intención, es la realidad que hay que expresar. La empresa va a ser productiva. Si mantenemos higiene y seguridad industrial en nuestras empresas, vamos a garantizar que el proceso productivo no se detenga. No vamos a garantizar obtener el mayor margen de ganancia posible, siempre y cuando la producción esté bien calculada. Pero al hecho de que no haya detención del proceso productivo, garantiza que va a haber continuidad en la prestación de los productos, en las ventas, en la atención al cliente. ¿Ok? También vamos a minimizar el ausentismo de los trabajadores, porque ellos se van a sentir bien, se van a sentir cómodos y no van a querer faltar al trabajo, bien sea intencional o a consecuencia de un paro o de un permiso, un descanso, como consecuencia o como resultado de una enfermedad o de un accidente. Bien, en ese sentido vamos a tener aquí. También tiene una gran ventaja de que le ahorra dinero al trabajador, le ahorra tiempo, le ahorra también dinero y tiempo a la empresa, porque en un trabajo que esté haciéndose adecuadamente, todo va a funcionar muy bien. ¿Ok? Y muy seguramente va a beneficiar el proceso productivo desde el punto de vista de que se van a obtener mejores resultados. La persona se va a sentir cómoda, la persona se va a sentir atendida y se va a identificar con la empresa, va a trabajar con mayor ánimo, mayor motivación. Todo es como complementario una cosa con la otra. Bien, para garantizar este buen desempeño, esta seguridad en la empresa, ya he mencionado y lo voy a recalcar ahorita, hay que garantizarle o hay que brindarle al trabajador condiciones óptimas de trabajo. Normalmente la conocemos como condiciones seguras. O bien, en el caso del trabajo, nosotros les pedía, o yo les pedía, hablar de las condiciones inseguras. Inseguras es todo lo contrario a que sea seguro. Es decir, hace falta la persona esa certeza de que no me va a pasar nada y la persona, por el contrario, va a sentir temor o tal vez miedo de hacer una tarea. Si siente esto, les aseguro que va a trabajar con mayor lentitud, mayor, se va a sentir como cohibido en un momento dado de hacer una tarea.
Y eso es lo que no queremos que suceda, ¿bien? Entonces, hay que garantizar condiciones inseguras. Cuando hablamos de condiciones en sí, ¿de qué estoy hablando? Bueno, condiciones del medio ambiente de trabajo puede ser una. Esto se refiere a la iluminación, por ejemplo, en este caso yo estoy trabajando bajo un ambiente con iluminación artificial, es decir, bombillos, ¿bien? Pero hay empresas que se desarrollan las actividades es bajo la luz natural, entonces tenemos que permitir que haya buena iluminación natural o si podemos combinar ambas, la artificial con la natural, es mucho mejor. Igualmente condiciones asociadas con la ventilación, es decir, que circule el aire, que no se acumule ningún tipo de gas o de olores fuertes, sino que la persona se sienta muy bien y pueda respirar sanamente, sin ningún tipo de dificultad ni ningún tipo de malestar. Temperatura es otra condición que debemos garantizar, que haya el hecho de que haya muy buena ventilación ayuda o contribuye a que la temperatura también sea fresca, amena y agradable como tal. También nos podemos asistir de equipos como los aires acondicionados e incluso un ventilador, ¿no? Que nos puede eh, hacer más agradable el tiempo de trabajo. Otra podríamos decir también son las condiciones ergonómicas, esto es todo lo que está relacionado con los equipos, los elementos que nosotros vamos a utilizar para desarrollar el trabajo, que nos garanticen que estemos cómodos al momento de desarrollar, bien sea de pie, sentados, en cuclillas, acostados o alternando las diferentes posiciones. Esto se refiere a que las sillas, por ejemplo, si vamos a trabajar sentados, nos permitan un buen soporte de la espalda, poder sentarnos adecuadamente, apoyar nuestras extremidades inferiores, el cuerpo, que no se canse, no nos cansemos de estar sentados allí, que no nos resulte incómodo estar en una posición por un tiempo prolongado como tal. Por eso es que hoy en día conseguimos esos famosos productos ergonómicos, tomando en consideración esto. Además, desde el punto de vista ergonómico, se procura garantizarle al trabajador que todos los equipos que él va a utilizar sean idóneos para él. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿O a qué se refiere con eso la profesora? Bueno, sencillo. Voy a poner ejemplos muy, hasta incluso personales. ¿Bien? Se pueden asociar contigo si es el caso. Recordemos que la motricidad nosotros la podemos tener expresada con el uso de la mano izquierda o la mano derecha. La gran mayoría de la población es de motricidad diestra. ¿Ok? Pero habemos, y digo habemos, porque yo soy uno que estoy en ese grupo, de personas que utilizamos la motricidad zurda, izquierda. Bien. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando utilizamos algunos elementos que están diseñados solo para ser utilizados por derechos? La incomodidad es impresionante y nosotros tenemos que a veces adaptarnos a las situaciones. Bien sea aprendemos a ser ambidiestros o modificamos el producto, las condiciones, creamos situaciones adversas y peligrosas para nosotros para poder utilizar ese producto. O bien en su defecto llamamos a un derecho y le decimos, hágalo usted porque yo no puedo. Bien, cuando estamos en casa, cuando estamos en algo que tenemos dominio total del sitio, nosotros muy probablemente, si hay un derecho, le vamos a decir eso. Ejemplo muy sencillo. Necesitamos abrir una lata. Busquen de abrelatas. Todos, prácticamente todos los que yo he visto, están diseñados para derechos. Y nosotros abrir una lata con la mano derecha puede ser bastante incómodo, pero si queremos abrir con la mano izquierda y el abrelatas para derechos, les aseguro que eso es algo demasiado incómodo, demasiado
fastidioso de realizar. ¿Ok? Ahora imagínate utilizar un elemento que implique precisión y seguridad y que sea diseñado para derechos pero utilizado por zurdos o viceversa, que sea incluso elaborado para zurdos y tenga que utilizar un derecho. No se va a hacer un trabajo adecuado, no va a haber una condición óptima para trabajar. Bien, esto puede generar daños en el producto e, digamos, insensibilidad, problemas para el trabajador. Bien, también puede ser la altura, la contextura del trabajador. Imagínate que el espacio de trabajo o las condiciones de trabajo sean para una persona de contextura gruesa, fuerte, y nuestro trabajador sea una persona delgada, eh, fina en su contextura física, tal vez delicada y con poca fortaleza. Le va a resultar incómodo. El trabajo, el equipo está diseñado para una persona de 1,50 y quien viene a ejecutar la tarea mide 1,80 o 1,90. Vale, son condiciones muy incómodas. El escritorio está diseñado para una persona de 1,70 y yo mido 2 metros. O por el contrario, el escritorio está diseñado para una persona de 2 metros, 1,90 y quien viene a sentarse mide 1,30 o 1,40. Son condiciones incómodas. Por eso es que es tan importante trabajar con la ergonomía. Bien, también tenemos la parte de las vibraciones, hay trabajos, equipos que están en constante movimiento y eso puede generar algún daño o percance en la persona. Tenemos a su vez también todo lo que se refiere a aspectos psicosociales, el estrés que se puede generar por un trabajo, el malestar o la incomodidad, eh, vamos a decirlo así, las rabietas que te puedes gastar en un momento dado porque tengas que trabajar con atención al público, la, la ansiedad que puede provocar el tener que trabajar con presión, bajo premura, son condiciones que se tienen que garantizar al trabajador. ¿Bien? Pero adicional hay otros tipos de condiciones, no solamente en el sitio de trabajo, en esa infraestructura que lo rodea. Algunos que también consideran condiciones, más no las manejamos acá en la materia, son las condiciones de compensación laboral, digamos así, los sueldos, salarios, bonificaciones, como tal. Si tú recibes un sueldo acorde al esfuerzo que tú realizas, te vas a sentir satisfecho, por consiguiente te vas a sentir bien, te vas a sentir motivado. Si tú estás trabajando y el sueldo que percibes o recibes es inferior a lo que tú consideras que mereces, te va a generar un malestar, una insatisfacción y por consiguiente ya no tienes ese anhelo o ese deseo de desarrollar las actividades en el momento preciso y de la forma como te lo piden. ¿Qué es preferible? ¿Pagarle bien al trabajador y que haga las cosas adecuadamente? ¿O pagarle miserablemente, muy poco, y que lo haga de la peor manera posible o a duras penas cumpliendo con las actividades? Y que en un momento dado puede incluso decirnos, mira, yo ya no trabajo más contigo. Yo me inclinaría por pagar bien, pero no soy la dueña de la empresa. Como tal, hay que esperar la política o la actitud que va a asumir la empresa o los propietarios de la empresa al momento de tratar con nuestros trabajadores. Nosotros como ingenieros de planta, como ingenieros de producción, como ese ingeniero, ese capataz, supervisor que va a estar al frente de los trabajadores, tenemos que velar o ser ese punto intermedio entre el trabajador y el empresario. Hacer que el empresario entienda la necesidad de proveer de garantías y condiciones seguras a nuestro trabajador. Y a su vez, hacerle entender al trabajador que si no se cumple a cabalidad o que no se le brinda toda la atención debida, no es porque no se le quiera, sino que tal vez no hay las condiciones adecuadas desde el punto de vista económico para garantizarse, pero que aún así con lo que se le está disponiendo, con lo que se le está entregando, vamos a velar por la integridad y que está en su obligación o está en su deber de utilizar esos implementos o esos equipos, esos recursos que se le están brindando para cuidar de su salud y de su estado físico, así como anímico.
Bien, si no se presentan estas condiciones, si hay algún tipo de percance como tal, pueden ocurrir situaciones no adecuadas, no deseadas, que se pueden constituir en un momento dado como problemas. Bien, se presentan riesgos, se presentan daños, se presentan percances, y eso puede ocasionar en el corto y mediano plazo, o casi que en función de la inmediatez, lo que conocemos como accidentes. Y en el tiempo, como tal, de manera prolongada, se pueden presentar enfermedades, accidentes laborales y enfermedades profesionales, o pueden también llamarse ocupacionales. ¿Ok? Son condiciones que se generan producto del trabajo que se está haciendo. Un accidente es una alteración de la condición física, puede ser un golpe, una caída, una quemadura, una escoriación, me corté, como tal. Bien, esos accidentes son imprevistos, no los estamos buscando y mucho menos los estamos deseando. Se presentan. Bien, ellos pueden ser de alguna manera leves, moderados, graves desde el punto de vista de la intensidad. Pueden ser incapacitantes o no incapacitantes. Pueden ser permanentes o pueden ser temporales, en función de las consecuencias que dejan, ¿bien? Las lesiones que provocan. Pueden ser que nadie lo desea, pero pueden ser fatales, es decir, ocasionar el fallecimiento del trabajador. De acuerdo a las estadísticas que maneja la OIT, cada 15 segundos se presenta un accidente, o bien ocurre un accidente a nivel mundial. Es decir, cada minuto, que está constituido por 60 segundos, ocurren 4 accidentes. En una hora, que son 60 minutos, pudiéramos estar hablando de 240 accidentes a nivel mundial. Si la jornada laboral se maneja entre 8 y 10 horas, por lo menos en el caso venezolano es 8, en el caso colombiano y de otros países de América, incluso de Europa, se hablan de 10 horas de jornada laboral, pudiéramos estar hablando de aproximadamente 1960 a 2400 accidentes por día, si se trabaja de 8 a 10 horas. Pero si se trabajan turnos que permitan que en una empresa o que a nivel mundial se trabaje las 24 horas del día, imagínate 24 por 24. 240 eh, situaciones de accidente por 24 horas. Estamos hablando de cerca de 5.000 accidentes diarios. Esto es muy fuerte, ¿ok? Y cada hora, cada hora aproximadamente, hay un deceso. O sea, de esos accidentes, 240 accidentes, uno tiende a ser fatal. ¿Ok? Un accidente puede ser cortarme con la hoja de papel. Como un accidente puede ser que lamentablemente me caiga una piedra encima si yo estoy trabajando en una carretera. Profe, pero es que son dos cosas completamente extremas. Sí, pero ambos entran en la categorización de accidente. La enfermedad ocupacional, por su parte, es aquella que se presenta también como consecuencia o acción directa e indirecta del desempeño del trabajo. Yo estoy trabajando siendo chofer, y por estar todo el tiempo sentado, yo voy deformando mi columna vertebral, se están generando compresión en las vértebras y salen los famosos hernias discales, hernias en nuestra columna vertebral. Eso es una enfermedad profesional. Estar expuesto a químicos que me generan en un momento dado eh, una condición crónica de resfriado. Eso es una enfermedad profesional. Me genera una tos seca, una tos intensa, que
Siempre que yo esté desempeñando mi trabajo, va a estar presente la enfermedad como tal. Bien, ella se puede presentar inmediata o posteriormente. Tienen larga data algunas de ellas. Bien, para prevenir o evitar que ocurran los accidentes o las enfermedades, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que ya sería parte del segundo módulo, los sistemas de prevención. Pueden ser prevención individual o pueden ser prevención grupal. En este caso, cuando nosotros hablamos de sistemas, son elementos o son acciones que se toman en conjunto. ¿Ok? Involucra una entrada, una información de entrada, un proceso, una actividad y una salida, un resultado final. Entonces, tenemos los equipos de protección personal y protección grupal. Son todos esos elementos que nos deben dotar, la empresa no nos debe dotar, es decir, nos debe dar, que nos va a garantizar o nos va a proteger de alguna manera, va a permitir que minimice el riesgo de accidentes o que si el accidente se presenta, las lesiones sean un poco más suaves, sean leves, si es posible. Protegemos la cabeza, protegemos el tronco, protegemos las extremidades, protegemos las mucosidades, ¿bien? En el caso cuando hablamos de la cabeza y mucosidades como tal, estaríamos hablando, por ejemplo, de las mascarillas, para proteger todo lo que tiene que ver con nuestra nariz, con nuestra boca y todas las mucosidades que esto involucra, que nos permitan y nos garanticen respirar, hablar, tragar en un momento dado. También protegemos los oídos, protegemos los ojos y, por supuesto, el cráneo, nuestra cabeza en términos generales, y qué hablar del rostro. ¿Bien? Desde las extremidades estaríamos hablando de las manos, los antebrazos, el brazo completo, el codo, el hombro, propiamente dicho. El tronco sería todo lo que es nuestra contextura física, el pecho, la espalda. En el caso de las extremidades inferiores, estaríamos hablando de lo que son los pies, los tobillos, las pantorrillas, eh, las rodillas, muslos, la pierna en general. ¿Ok? ¿Por qué proteger el cuerpo? Bueno, porque estamos expuestos a poder sufrir algún daño físico y eso es lo que queremos evitar. Dependiendo de nuestro trabajo, de la acción, de la labor que estamos cumpliendo, se van a asociar esos equipos de protección personal. Y hay equipos de protección grupal. Son todos aquellos que nos permitan o nos garantizan la seguridad del grupo de trabajo. En estos pueden entrar, que eso sería ya parte del módulo 3, todo lo que son equipos de protección contra incendios, eh, todo lo que permita una evacuación adecuada del lugar de trabajo, eh, barandas, arneses, situaciones que nos protejan de una caída, de un golpe, cuestiones por el estilo. Bien, también todo lo que tiene que ver con la señalización de los espacios, dónde utilizar, qué equipo utilizar, por cuánto tiempo utilizarlo, hacerlo de manera adecuada. Bien, como tal, todo trabajador siempre va a ser objeto de la supervisión de una persona, de un jefe, en este caso podríamos decir nosotros los ingenieros industriales. Pero a su vez estamos nosotros obligados a enseñarles a ellos a trabajar utilizando los equipos de manera adecuada. Bien, jóvenes, la seguridad y higiene industrial es fundamental, es valiosa. Por experiencia digo que es un área de trabajo muy bonita de desempeñar siempre y cuando te guste. Si no te gusta, evita trabajar en ella, ¿bien? Porque tenemos que convencer a nuestros trabajadores de que utilicen los equipos y que sigan el ejemplo. Y el ejemplo somos nosotros. Entonces, te invito a que te involucres con la materia, desarrolles, vayas observando por ahora las actividades, el material dispuesto, perdón, en el aula virtual para este módulo 2 y en los próximos días yo te estaré publicando la actividad desarrollada. Es muy bonita, es una tarea muy interesante, muy práctica y ojo, no me puedes decir que no consigues material, porque primero yo te facilito material valioso y en la web vas a conseguir innumerable cantidad, ¿vale? Ya sabes, en cualquier caso,
puedes consultarme a través de la mensajería instantánea en el aula virtual o en el caso de, de una consulta un poquito más pormenorizada y personalizada, te puedes comunicar conmigo a través de WhatsApp. Estoy completamente a la orden. Gracias. Feliz tarde.